Estamos de vuelta con la segunda parte de la clase de coreano y ahora vamos a ver nuestro siguiente tema. Muy bien. Nuestro siguiente tema vamos a entrar en la parte de gramática. Nuestra gramática del día de hoy es la gramática IGA. Entonces vamos a ver, ya directamente entramos en la parte de 문법, que quiere decir gramática, que es la primera que habíamos mencionado, la gramática IGA. A ver, vamos a ver algunos conceptos de qué quiere decir las partículas IGA, ¿sí? El primer concepto dice 명사 뒤에 붙어서 문장의 주어를 나타낸다. ¿Qué quiere decir esa oración? Quiere decir que colocamos detrás de un sustantivo. ¿Para qué? Para indicar el sujeto de la oración. Muy bien, entonces esta partícula o esta gramática que vimos, IGA, se utiliza para indicar el sujeto de la oración. No se olviden. Siguiente oración, ¿verdad? O siguiente concepto dice 명사 저, 나, 너는 뒤에 가가 붙으면 제가, 내가로 변합니다. ¿Sí? O 바뀐다. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si colocamos detrás del sustantivo yo y se adhiere la partícula ka, se cambia a 제가, 내가 y 네가. Muy bien. Entonces, creo que así viendo solamente el concepto no vamos a poder entender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por cada punto a qué se refiere, ¿sí? Vamos a ver el primer punto que habíamos mencionado, que indica el sujeto de la oración. ¿Cómo es que indica el sujeto de la oración? Vamos a ver el ejemplo. La primera oración, ya que pienso que todos ya manejamos la lectura, entonces vamos a leer despacito. Primera oración dice, 아나가 학생입니다. Entonces, ¿qué quiere decir 아나가 학생입니다, profe? Quiere decir que Ana es una estudiante. Muy bien, Ana es estudiante. Entonces, dentro de la oración, ¿quién es el sujeto? El sujeto es Ana, porque estamos hablando de Ana. Exactamente. Entonces, para resaltar que Ana es el sujeto, nosotros al lado del sustantivo del nombre Ana, le agregamos la gramática como vemos aquí, ¿verdad? La flecha, 아나가. Si traducimos en español, no aparece visualmente, pero en el coreano sí indica que Ana es el sujeto. 아나가, nosotros ya aprendimos la estructura de la oración del coreano. Siempre el verbo en la oración coreana está al final, ¿verdad? Como dice 입니다 sería es, y estudiante, que nosotros aprendimos ese vocabulario también en la edición anterior, que significa 학생, significa estudiante. Entonces, si traducimos sería Ana es estudiante, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta también es que las partículas en el coreano, como eso no hay en español, entonces para que nosotros tengamos una idea de qué son las partículas, son palabras o son sílabas a veces que nos indican las partes de la oración. Por ejemplo, esta, como explicó muy bien la profe, que esta nos indica el sujeto. Entonces, cuando nosotros vemos que está ja al lado de un sustantivo, podemos saber que ese es el sujeto automáticamente. ¿Por qué? Porque nos está señalando que eso es el sujeto. Exactamente. Entonces, para entender mucho mejor, vamos a ver en el segundo ejemplo. A ver, ¿qué dice el profe? Sí, dice, 환희 선생님입니다. Muy bien. Juani 선생님입니다 quiere decir que Juan es profesor. Aquí, el sujeto, ¿quién es, profe? El sujeto es Juan. Juan. Si vemos al lado del nombre Juan, está la partícula i, ¿verdad? Entonces, Juan y, que sería Juan, es, en coreano decimos 입니다, pero en coreano mencionamos al final. Sí. 선생님, profesor. Entonces, Juan es profesor. Juan이 선생님입니다. Muy bien. ¿Qué tal? Hasta aquí, no sé si les quedó claro, ¿verdad? O Creo sí, que sí, súper claro. ¿Verdad? No creo que les parezca tan difícil. Sí, solamente el orden de la estructura de la oración varía un poquito, pero siempre recuerden que el verbo siempre está al final. ¿Sí? Bueno,
Siguiente, vamos a ver. Siguiente ejemplo, ¿cuál era, profe? Cuando detrás del sustantivo Sí. yo, tú, ¿verdad? Si se adhiere la partícula ka, se cambia a chega, nega, chega, ¿verdad? Entonces, Sí. nega. Entonces, ¿cómo sería? Primero vemos aquí las palabras, Sí. ¿verdad? Vemos 3 sílabas, las 3 palabras que eran cho, na y no. Muy bien. Entonces, cho, ¿cómo cambiamos si utilizamos la partícula o la gramática iga? Sí, vamos a agregarle la gramática ka y va a cambiar a chega. Chega quiere decir yo en formal. Sí. Sí. Siguiente expresión, profe, ¿cuál sería? Sí, a na, si le agregamos la partícula ka, se va a formar la expresión nega. Sí, nega es, ¿qué es nega? Nega es yo, pero en informal. Exactamente. Nega es yo, pero en informal. Recuerden que en coreano hay la parte formal, informal, ¿verdad? Y formal ya van para los adultos, informal más para los amigos Sí. o menores que nosotros, uno mismo, ¿verdad? Y por último, no, ¿qué es no, profe? No significa tú. Y como si le agregamos la partícula acá, ¿cómo sería? Sí, se va a leer como nega también. Muy bien, ¿qué quiere decir? Y quiere decir tú, pero en informal. Muy bien, en informal. Siempre recuerden la parte formal e informal. Sí, bueno. Siguiente, vamos a ver, hay otra explicación que es, dice, 명사가 자음으로 끝날 때 이를 사용합니다. Quiere decir que Sí, el sustantivo termina en consonante o 받침, que tenemos que usar la partícula i. muy bien. Siguiente dice, 명사가 모음으로 끝날 때 가를 사용합니다. ¿Qué quiere? Que cuando el sustantivo termina en vocal, que tenemos que usar la partícula ka. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver el ejemplo para poder comprender mucho mejor, ¿sí? El primer ejemplo dice la oración 루한 학생입니다. Aquí, si traducimos en español, quiere decir que Luján es estudiante, ¿verdad? Pero en la oración coreana le falta algo, ¿verdad? ¿Qué le falta, profe? Sí, tenemos que indicar cuál es el sujeto. Muy bien. Si vemos en coreano no tiene un poquito de sentido, entonces si le agregamos esa partícula, la oración es completa. Entonces, aquí, Luján, ¿en qué termina? ¿Tiene 받침 o no? Sí, tiene 받침. Muy tiene 받침 bien, tiene ni은. 받침, ni은. Tiene la segunda consonante, ¿recuerdan, verdad? Estuvimos viendo también. Entonces, si terminaba en 받침, ¿qué partícula teníamos que utilizar? ¿El i o el ga? Teníamos que usar la partícula i. Muy bien, entonces cuando tiene 받침, utilizamos la partícula i. Y ahí la oración es completa. ¿Cómo se lee, profe? ¿Cómo vamos a leer? Vamos a leer 루한이 학생입니다. Ahí sí dice que Luján es estudiante. Sí. Muy bien. La siguiente oración, profe, ¿cuál es? La siguiente oración dice María 학생입니다. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Dice que María es estudiante. En el español, pero en el coreano le falta algo Sí, nuevamente, ¿verdad? Le falta que indiquemos otra vez el sujeto. Muy bien. Entonces, en la última sílaba de María, ¿en qué termina? ¿Consonante o en vocal? Termina en vocal A. Muy bien. Entonces, a ver si recuerdan qué gramática utilizamos, el i o el ga. Tenemos que usar El K. ga. Muy bien, ya que mi última sílaba no tiene 받침, no tiene segunda consonante, entonces utilizamos el ga. Muy bien. 마리아가 학생입니다. Ahí sí, completamos la oración diciendo que María es estudiante. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal, profe? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó a mí bastante claro. Espero que les haya quedado bastante claro a ustedes también. Muy bien. Y si tienen dudas, igual nos pueden dejar comentarios, ¿verdad? En los videos o en las redes sociales para que podamos responder también, ¿verdad? Sí, o si tienen dudas pueden ver de vuelta igual. Por Para YouTube. repasar. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a practicar. ¿Qué tal si practicamos? Sí, vamos a practicar. En coreano se dice 연습 문제. Vamos a ver si estuvieron atentos o para ver si aprendieron algo, ¿verdad? Bueno, primero vamos a repasar con la parte de los vocabularios. En coreano dice
그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar las imágenes y unir con flecha con las palabras correctas. Muy bien. El número 1. ¿Qué imagen vemos? Vemos la imagen de una casa. Muy bien. ¿Cómo se decía casa en coreano? Casa en coreano se decía 집. Chip. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones Sí. sería chip? Sería la opción número 3. Excelente, muy bien. Ujú. Siguiente imagen número 2. Sí. Vemos una Empresa. empresa. En coreano, ¿cómo decimos? Empresa en coreano decimos 회사. Muy bien. 회사 es la Primera opción. primera opción. Muy bien. A ver, la tercera imagen que La ter- vemos, ¿dónde es? La tercera imagen es una oficina. Oficina. ¿Cómo se decía oficina? Oficina en coreano se dice 사무실. 사무실. ¿Qué opción es samushil? 사무실 es la segunda opción. Muy bien, es la segunda Sí, opción. la segunda opción. Muy bien. Y por último, el número 4, ¿qué lugar es? El último es un baño. Un baño. Entonces, ¿qué opción es? La última opción que nos quedó, Sí. que sería el número 4. Sí. Muy bien. ¿Acertaron toditos? ¿Y cómo se leía, profe, baño en coreano? 화장실. Ujú. Se dice 화장실. Muy bien. Una palabra muy importante. Sí, muy importante que usamos todos Sí, los todos días, los días. ¿verdad? Y si se van a Corea, sí o sí van a tener que usar. Sí, Ujú. exactamente. Entonces, espero que acertaron todos estos vocabularios porque eran muy fáciles. Ujú. Y ahora vamos a entrar en las gramáticas. Vamos a ver si recuerdan la utilización de la gramática 이가. ¿Sí? El número 1 dice primero 이가를 사용해서 문장을 완성하세요. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, complete las oraciones utilizando la gramática IGA. Muy bien. Vamos a leer la primera oración. Vamos a ver si recuerdan. Ujú. La primera dice 식당 Ujú. 어디입니까? Ujú. 식당. ¿En qué termina 식당? 식당 termina en 받침. En 받침. Entonces sería 이어가. Tendríamos que usar la partícula I. Muy bien. ¿Acertaron? Muy bien. La respuesta es 이. 식당이 어디입니까? Quiere decir, ¿dónde es el restaurante? Muy bien. Siguiente, número 2. Profe, ¿cuál es? El número 2 dice, 세탁소 어디입니까? Muy bien. 세탁소. Sí. A ver, ¿en qué termina setakso? ¿Consonante o en vocal? Termina en vocal O. ¿Será? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué gramática vamos a utilizar? ¿El i o el ga? Tenemos que usar la gramática Ka. ¿Segura, profe? Segura. Excelente. No duden en sus respuestas, ¿sí? La respuesta es ga. Ujú. 세탁소가 어디입니까? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde es la lavandería? Exactamente. Muy bien. El siguiente ejercicio, profe, ¿cuál es? El siguiente ejercicio dice, 여기 시장입니다. Muy bien. 여기, ¿en qué termina? ¿Consonante o en 여기 vocal? termina en vocal I. Muy bien. Entonces, ¿qué gramática vamos a utilizar? ¿El i o el ga? Tenemos que usar la gramática Ka. Muy bien. Entonces, 여기가 시장입니다. ¿Qué quiere decir? 여기가 시장입니다. Aquí es un mercado. Muy bien. Ujú. Aquí es mercado. Exactamente. Y por último, a ver si aciertan. A ver, dice 화장실 저기입니다. A ver, 화장실. 받침이 있어요, 없어요? ¿Tiene 받침 o no? 네, 받침이 있어요. Tiene 받침. 있어요. 네. Entonces sería 이 o ga. Tiene que usar la partícula I. ¿Será? Sí. Vamos a ver. Sí, es 이. Muy bien. 화장실이 저기입니다. Quiere decir, El baño es allí. O Muy allí bien. es el baño. muy bien. ¿Acertaron todas las respuestas? Sí, esperemos que sí. 여기까지 수고했어요. 네, 수고했어요. Muy bien, muchas gracias. Acertaron todos, espero que sí. Excelente. Muy bien. Entonces, muchas gracias por acompañarnos durante la clase de hoy. Espero que hayan aprendido y se acuerden de todos los lugares. Y si tienen dudas, como dijo la profe hace rato, que nos escriban por Instagram, pueden escribirnos por YouTube o en nuestra página de Facebook. Y van a encontrarnos también nuevamente la próxima semana, los miércoles, por Educanal, por las pantallas de Educanal. Así que nos vemos. Nos vemos. Tomanayo. Tomanayo.